Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Techi Asprin, soy la responsable de marketing y generación de demanda para View. Le damos la bienvenida a este webinar. Nosotros ahora les vamos a presentar quienes están con nosotros, pero primeramente lo que nosotros queríamos contarles es que generamos este webinar porque nos interesa como empresa poder comentar, informar, transmitir todo lo que está pasando en el mercado y que sirva como herramientas de planificación para sus propias empresas. Déjenme contarles que BU es una empresa global de ciberseguridad y la realidad es que nosotros nos especializamos en lo que es identidad y fraude. Y además, lo que nosotros buscamos es mejorar la calidad de vida de las personas y de las empresas. Por eso es que generamos estos webinars que son más bien informativos, donde siempre tenemos la oportunidad de tener invitados que nos agregan muchísimo valor al trabajo que queremos hacer y al mensaje que queremos transmitir. Sí, lo que nosotros entendemos es que al trabajar en diferentes industrias, la realidad es que pasan cosas en el mercado, pasan cosas a nivel legal que necesitamos saber y estar preparados. Es por eso que tenemos un panel de lujo, que, bueno, mis compañeros, tanto Pablo Lima, que es el director de ventas, que tiene mucha experiencia en lo que es banca y fintech, además en todo lo que es retail, salud y otras industrias, trabajando codo a codo con los clientes para poder acompañarlos a hacer una estrategia digital que les permita poder prevenir y ayudar a sus propios clientes. Y Jimena, que es abogada, pero es una especialista en todo lo que es tema de datos privados y de todas las legislaciones que están por venir y que facilitan a las empresas a poder prevenir justamente y armar sus estrategias. Y bueno, por último, y no menor, pero nuestro invitado especial es Daniel, que es un lujo tenerlo acá. Daniel es abogado, es un especialista en lo que es prevención de fraude. Él da muchas charlas a nivel local, internacional, para poder ayudar también a las empresas a que puedan entender qué es lo que está pasando y poder acompañarlos en ese proceso. Tienen su propia consultora y en este momento lo que nos está acompañando es para poder tener un diálogo. ¿Cómo vamos a hacer este webinar? Jimena lo que va a estar contando, va a estar hablando de lo que es la situación normativa y la situación de base donde hoy nos enfrentamos, contarnos la normativa y la ley que está viniendo y tener en cuenta qué es lo que puede llegar a pasar y entender qué es lo que debemos hacer. En la segunda parte, Pablo y Daniel van a tener una charla abierta donde ellos van a estar hablando sobre el tema, profundizando y dándonos más información que va a ser muy útil a la hora de toma de decisiones. Lo que sí los invitamos es a que cuando haya preguntas que las pongan ahí en el chat de preguntas y respuestas y que después, al terminar, nosotros vamos a ir contestándolas. Sin más, la dejo a Jimena. Gracias a todos por estar nuevamente. Gracias, Techi. Bueno, la idea es contarles un poco sobre el proyecto. Si bien dice Techi, yo soy abogada, no es la idea de contarles ley por artículo este proyecto de ley, sino contar algunas cosas relevantes para poder ir implementando y tener en cuenta qué es lo que viene, ¿sí? Nuestra ley, antes que nada quería contarles en qué está basada, ¿no? Cuando vemos el proyecto, los que leemos la parte aburrida, que es el principio, cuenta que está basada en RGDP, que es la regulación de Europa, de la Unión Europea, que es la más relevante hoy en día, donde se están basando hoy las normativas, porque es muy fuerte, incluye a muchos países ricos, entonces nos trajo como la nueva era de la protección de datos, ¿no? Convenio 108 de Europa. Recomendaciones, esto es súper importante, que vamos a hablar un poco después sobre esto, sobre la ética de la inteligencia artificial. Y en proyectos de la región, y sobre todo en Brasil y Ecuador, que son dos países en la región donde ya tienen regulación y son bastante nuevas, son la de Brasil del 2020 y la de Ecuador del año pasado, ¿sí? Este proyecto está basado en 3 pilares
que me parece súper importante, los dos primeros más que nada, los tres, pero lo primero porque habla que la protección de datos es un derecho humano, ¿no? Nuestros derechos humanos son los derechos fundamentales que nos hacen personas, nuestra dignidad, que nos alcanza nuestra autorrealización. Entonces, proteger nuestros datos personales lo estamos equiparando a un derecho humano, como a nuestra libertad. También la innovación tecnológica, porque ¿qué pasa? Nosotros hoy en día tenemos una ley, nuestra ley es del año 2000. Si nos ponemos a pensar, hace un montón, nos ponemos a pensar en la tecnología que teníamos en el año 2000 y en muchas cosas que ya no existen, muchas cosas que quedan en el olvido y muchas cosas que tenemos hoy en día que las tomamos como habituales, que necesitamos incorporar a este tipo de legislaciones. Y por último, la construcción de confianza, que es algo fundamental para las organizaciones. Además, incluye nuevos conceptos, cuando está hablando de la nueva tecnología, por ejemplo, la anonimización y pseudonización de datos. Es decir, hace 23 años atrás no se nos había ocurrido que en un sistema, en una base de datos digital, tenemos que borrar datos o hacer que no sean visibles, que no sean públicos. Este tipo de cosas son nuevas incorporaciones que nos quiere traer este proyecto, que probablemente, no sé si a fin de año, pero para el año que viene ya tengamos la nueva ley. Después hablamos de datos biométricos y datos genéticos. Estos son datos que hoy en día están relacionados con la tecnología. Es muy fácil desbloquear un celular con la cara, hacer un trámite con una huella. Los datos genéticos son datos que se están manejando de manera virtual, ya no tanto en bases en papel. Entonces las incorporaciones de estos conceptos son súper importantes. Lo mismo con los incidentes de seguridad. No solo pensar el incidente como, uy, entró un ransomware y nos destruyó todo el sistema de una organización, sino con pequeños incidentes que nos pueden ocurrir que muy relacionados con la tecnología. Por ejemplo, que nos roben una computadora de una persona de la empresa. Algo simple, no hace falta llegar a tenerlo como algo catastrófico, pero sí pequeños incidentes que no pueden ocurrir. Y lo mismo con la protección de datos crediticios. Estos son nuevos conceptos que se están incorporando que vienen a traer a la modernidad. Entonces, me parece súper importante hacer foco en estas cosas. También incluye una figura que es hoy en día en las legislaciones modernas como la de Europa, el delegado de protección de datos. Que esto va a ser una persona dentro de las organizaciones que sea nuestra guía, nuestro norte, que nos diga cómo tenemos que proteger los datos. Y lo importante de esto es que tiene que ser una persona idónea. Y a veces es algo que se toma de manera errónea, el de la persona idónea, pues dice, bueno, la ley de protección de datos ya tiene la palabra ley, se lo vamos a legales. O tal vez se lo damos a recursos humanos porque recursos humanos maneja datos personales de empleados. O tal vez se lo damos a sistemas porque tiene algo que ver con sistemas. En realidad es un conjunto de cosas que tiene que tener esta persona. La idoneidad generalmente hoy en día está muy enfocado muchos son abogados porque hacemos la interpretación de la regulación, pero muchos abogados tal vez no tienen los conocimientos técnicos como para poder explicarle a las áreas técnicas muchas cosas que tienen que hacer, como por ejemplo la anonimización de datos en una base o muchas cosas que tienen que ver con tecnología. Por eso es súper importante que nuestra guía sea una persona idónea que nos ayude a proteger los datos. Y después algo que, hablando de tecnología, que habla de muchos principios, pero relevante es el tema de la neutralidad tecnológica. Tenemos un antecedente de una circular del Banco Central que salió este año, que se está por poner en práctica a principio del mes que viene, que habla también de neutralidad tecnológica. Esto es importante porque si nos ponemos a pensar ni siquiera en regulaciones, a veces nos ponemos a pensar en un manual que vimos algo, habla de enviarnos un fax, o conectarte de alguna manera, o un resguardo en un CD, o en un DVD, y son cosas que hoy en día, si nosotros las escribimos, quedan obsoletas, porque si todos hacemos así, miramos a nuestra computadora, probablemente no tenga un puerto para insertar un CD. O tal vez una USB, depende del tipo de computadora. Entonces, hablar de neutralidad tecnológica y hablar de tecnología para protección es una base para que nuestra ley no quede desactualizada, como que lo que nos está pasando hoy en día con nuestra ley actual. Y también la preeminencia de la seguridad de los datos. ¿Qué es esto? Que en caso de una interpretación siempre sea más favorable para el titular de los datos. Que el titular de datos pueda proteger sus derechos y tenga derechos sobre sus datos personales. Siempre que haya una duda, la ley se va a aplicar a favor de estas personas. Y por último, la responsabilidad proactiva. Es decir, actuar de manera proactiva al momento de proteger los datos y de ejercer los derechos. No esperar que sea algo reactivo.
que la empresa, bueno, si la empresa está haciendo algo mal, voy a esperar que la empresa a la que le estoy dando mis datos haga algo. O por el contrario, decir, bueno, si soy una organización, decir, si la persona me lo pide, yo lo voy a proteger. Pero no. Es decir, ser responsable y de manera proactiva al momento de la protección. Y también esto que hablamos anteriormente de ser un derecho humano, que la protección de nuestros derechos, el ejercicio de nuestros derechos, sigue renunciable y uno pueda tener acciones legales. Esto de la renunciabilidad tiene que ver con el derecho humano. Yo no voy a renunciar a mi libertad. Equiparar la protección de los datos personales a esto, que sea algo irrenunciable. Después, respecto al tratamiento de datos, esto también es como un vínculo que quiero hacer con el lado técnico, porque a veces los técnicos siempre esperan que diga, bueno, ya van a venir de legales o del equipo Data Privacy y decirme qué tengo que hacer, ¿no? Entonces habla de un legítimo interés. Cuando guardamos datos, yo tengo que decir por qué los voy a guardar. Tengo que hacer un análisis previo y documentado de por qué voy a obtener estos datos. Es decir, si yo quiero otorgarle un crédito a una persona porque soy un banco, no le voy a pedir información de salud, porque no lo necesito para datos, yo necesito que la persona tenga un buen estado crediticio. Tampoco le voy a pedir información sobre su religión. Cosas que no tienen absolutamente nada que ver con el motivo del tratamiento. Entonces, que mi interés sea legítimo, que yo voy a guardar esos datos. La pregunta que siempre yo hago internamente en la empresa es, ¿para qué? O sea, yo necesito nombre, apellido, email para una comunicación, por ejemplo, para invitarlos a este webinar, genial. Ahora, necesito más información, ese para qué, parece que es lo que nos da la pauta de cuál es nuestro interés. Después que al momento de otorgar los datos, los individuos lo hagan a través de un consentimiento, es decir, yo voy a dar mi consentimiento, voy a decir que sí, para que procesen mis datos, ya sea para un crédito, para ser parte de un webinar, para una historia clínica, para lo que sea. Pero este consentimiento tiene que ser previo. O sea, tengo que decir que sí antes de que se realice. No decir, ay, ¿sabes que me olvidé de pedirte el consentimiento? No. Y tiene que ser para ese fin específico. Y tiene que ser expreso e informado. Me tienen que informar para qué estoy dando mi consentimiento. Si van a tratar mis datos y yo otorgo mis datos biométricos, por ejemplo, mi cara para abrir una aplicación o para que el banco me reconozca, que sea para eso, y no sea que también para que después puedan hacer otro tipo de actividades. Siempre para el fin específico. Después está prohibido los datos sensibles, que por ejemplo los datos biométricos son datos sensibles, son aquellos que pueden afectar nuestras libertades, o que nos pueden llegar a discriminar. La única excepción a esto puede ser tal vez las historias clínicas, donde, bueno, necesito procesar datos sensibles, que son, por ejemplo, los datos de salud, por una necesidad de salud, ¿no? Pero la idea es que no se procesen los datos sensibles a no ser que yo dé mi consentimiento. Por ejemplo, temas de religión, temas de orientación sexuales, temas sindicales. Son ciertos datos que tienen una sensibilidad específica, especial, que están prohibidos procesarlos a no ser que uno dé el consentimiento porque sean realmente necesarios. Y por último, yo siempre cuando hablo de las legislaciones post-GDPR, GDPR puso una base tan fuerte, la Unión Europea, que a veces pienso que muchas legislaciones quieren innovar y agregarle un poquito más para que no se considere que fueron copias de la ley de la Unión Europea. Y acá incluye algo sobre los datos menores. Por supuesto que los datos menores, como necesitan autorización de sus padres para ser tratados, nuestros padres pueden dar, siendo menor, a los adolescentes, los menores, para el tratamiento de los datos. Pero se prohíben los tratamientos en un caso súper específico, a no ser que sea necesario para la actividad, en juegos, aplicaciones, desarrollos tecnológicos, innovaciones tecnológicas. Esto me parece un agregado valor enorme, porque la vulnerabilidad que tienen los menores frente a este tipo de cosas, que es donde pasa muchísimo tiempo hoy en día, las generaciones nuevas son generaciones tecnológicas, me parece un valor agregado súper importante de no tener que procesar datos por demás. Por ejemplo, un menor está jugando un juego y pedirle solo los datos de contacto, o sea, un nombre o un alias y un mail para poder realizar el juego, pero tal vez no información, porque, por ejemplo, hoy los niños, de manera inconsciente, para crear un avatar, incluyen datos biométricos, incluyen mucha información personal, cuánto miden, color de pelo, color de ojos, datos que ciertas aplicaciones necesitan. Entonces, la intención de prohibir esto me parece un valor agregado de suma importancia, especialmente para la protección de los menores que hoy en día son muy vulnerables con temas de tecnología. Acá volviendo al principio, que muchas cosas que se basaron en la ley, además de GDPR y las leyes locales, es en la inteligencia artificial, que hoy en día está muy en auge. Hablando de
las decisiones automatizadas y las elaboraciones de perfiles. Esto hoy en día ya está agregado en muchas legislaciones y se está teniendo muy en cuenta porque avanzó tan de golpe con el auge de ChatGPT y de muchas plataformas de inteligencia artificial que todavía hay muchas cosas que se están intentando entender cómo van a hacer para funcionar. Pero mientras tanto, lo que nos plantea es que las personas, los individuos, tengan el derecho a no ser objeto de una decisión automatizada. Es decir, que la elaboración de perfiles no sea solamente automatizada, que uno pueda pedir a una persona humana que revise esa solicitud, que se nos informe sobre los criterios sobre los que están realizando estas decisiones automatizadas, y que no se nos discrimine por solicitar eso. Es decir, pensándolo del lado técnico, dice, bueno, nosotros creamos un bot para que nos ayude con cierta información, y creen perfiles o creen perfiles de acuerdo a cosas a que necesitamos, ¿no? Leyendo sobre este tema me dio mucha risa una web que encontré que habla, que lo comparaba con el horóscopo porque nos incluye a todos en un grupo que tal vez uno no somos parte, es decir, bueno, una mujer profesional está incluida en este grupo que tal vez, obviamente, ¿no? Son ideas generales de tomar, pero a veces uno no se siente identificado. Pero bueno, muchas veces con estas decisiones uno puede generar ciertos sesgos, entonces uno puede solicitar una revisión por una persona humana, ¿no? A veces decir, bueno, ¿qué es un tratamiento automatizado? Por ejemplo, que una empresa dice, bueno, tengo una fábrica y necesito automatizar la compra de material para que las personas trabajen, entonces necesito saber cuántos tallos de zapatos de seguridad necesito. Eso está bárbaro, pero ahora, si de acuerdo a esos perfiles que estoy tomando de la gente, yo hago unas asignaciones de trabajo, tal vez estoy generando una discriminación. Entonces puedo solicitar una revisión por una persona física y que me digan qué criterios se utilizaron. Lo mismo, siempre que pensamos en esto, pensamos en el crédito del banco, ¿no? Uno pide un crédito, le llega un mail online, ¿sabes? Voy a pedir un crédito que hoy en día se puede pedir por internet. Pido el crédito y me lo deniegan. Y dice, pero si yo tengo un buen estado crediticio, o ¿por qué me están dando tan poca plata si mi sueldo es mucho más alto? Entonces siempre que exista la posibilidad de revisar por una persona física lo que estuvo realizando de manera automatizada, ¿no? Después, obviamente con todo derecho, siempre vienen obligaciones, ¿no? Y esto también es algo que se toma mucho en las legislaciones vigentes modernas, por llamarlas de alguna manera, como la de la Unión Europea, la de Brasil, que es la protección de datos del diseño por defecto. ¿Qué es esto? Tomar la protección de datos por defecto, es decir, agarro la ley, voy a hacer lo que me dice la ley, y con eso estoy bárbaro. Pero tal vez por la madurez que tenga la empresa, eso a mí no me sirva. Es decir, bueno, a mí la ley me está pidiendo, por ejemplo, que yo tenga un password en cada computadora y contrate un antivirus. Y esas son las medidas que voy a tomar. Pero tal vez yo tengo un banco donde tengo información crediticia, información de las personas, o soy una empresa de salud donde tengo muchísimos datos de personas, de su historial médico. Entonces ahí es donde viene la protección del diseño, que es donde hay que aunar fuerzas entre el equipo de Data Privacy, de las empresas o legales y el área técnica, ¿no? ¿Cuáles son nuestras medidas técnicas y organizativas para cumplir estos principios, garantizar derecho a los titulares, ¿no? ¿Qué es lo que necesito hacer de acuerdo a mi rubro para proteger los datos, ¿no? Y ahí es donde viene el diseño, que es donde uno tiene que crear, a partir de estas medidas, y la madurez de la empresa, por supuesto, lo que yo necesito para el futuro. Esto es lo que nos va a garantizar la confianza, de lo que hablamos al principio, en las personas, porque si yo tengo un sistema en donde poniendo un DNI me tira un montón de información, sin pedirme una clave, sin pedirme un acceso, y puedo entrar información de cualquier persona, uno no genera confianza. Entonces, de acuerdo a mis necesidades es la protección que yo tengo que generar. Y por otro lado, hacer una evaluación de impacto. Por eso que se entiende que uno tiene que evaluar por la naturaleza, el alcance, el contexto o la finalidad del tratamiento, si hay un riesgo o no al momento de tratar y cuál es ese riesgo, ¿no? Riesgo siempre va a haber, todo genera un riesgo. Ahora, evaluar el impacto de ese riesgo, si es un alto riesgo, cómo lo voy a mitigar, cómo lo voy a proteger, es algo que también tenemos que empezar a realizar en el momento cero, especialmente con temas tecnológicos. Siendo esto, y algo que está en auge, volviendo también a nuevos conceptos que incorpora este proyecto de ley, son los incidentes de datos.
¿Qué pasa si hay un incidente? Bueno, lo mismo, no hace falta que el incidente sea que se me cayó todo el sistema porque nos entró un virus por una computadora y no podemos trabajar. Pueden ser pequeñas cosas como el robo de una máquina, el ingreso a una oficina. No hace falta que el incidente sea extremadamente grave. Puede ser cualquier tipo de incidente que tenga que ver con la pérdida de datos personales. ¿Qué se pide? La notificación. Hoy en día tenemos la Agencia de Acceso a la Información Pública, que es la que representa y en nuestra, la que nos guía. Tenemos 72 horas para notificar cuando haya un incidente. Generalmente lo que se pide cuando son incidentes que afecten una gravedad. A ver, volviendo al ejemplo de si nos roban una computadora, tal vez sí es un incidente interno para la empresa, pero tal vez no afectó a ningún usuario. Ahora hackearon una base de datos y tenían acceso a usuarios de nuestros clientes y a sus mails, tal vez no tenemos que notificar porque está afectando a individuos. Y sobre esto habla de notificar a los titulares del derecho. Acá hay otro plus que agrega nuestro proyecto que me parece súper interesante, que es dar recomendaciones a los titulares del derecho. Es decir, ¿qué medidas puede adoptar esa persona frente al incidente que hubo? Es decir, bueno, yo notifico, digo, bueno, clientes míos, hubo un incidente, se filtraron sus mails. Yo les propongo, les recomiendo que cambien sus contraseñas para mejor seguridad, que notifiquen a aquellas personas que consideren en el caso de que su mail haya sido hackeado, dar diferentes recomendaciones para que las personas puedan proteger sus intereses. Me parece un valor agregado súper interesante porque a veces con solo notificar uno que pasa y dice, uy, hackearon una base, hay datos que fueron vulnerados, que se van a exponer, qué macana, qué tema. Pero nunca hacemos nada al respecto. Lo hacemos internamente, analizamos las causas raíz, analizamos lo que pasó, pero nunca ayudamos a las personas a qué más puede hacer para ayudarnos a que se recomienden. Porque muchas veces los incidentes, muchas veces no, en el 99% de los casos diría yo, los incidentes ocurren por errores humanos. Entonces, enseñar, notificar, ayudar, es el principal motivo por el cual vamos a evitar incidentes en el futuro. Nuestra ley agrega también sanciones. Hoy en día la legislación actual tiene sanciones, pero también quedan desactualizadas porque al igual que la neutralidad tecnológica le pusimos un monto. Entonces los montos quedaron desactualizados y muchas veces, si bien uno habla de cumplir la normativa, primero porque la ley hay que cumplirla y por la confianza, por un montón de cosas que creamos, también hay que cumplirla por las sanciones. Pero entonces si la sanción nos dice que el rédito que me va a dar no cumplirla es mucho mayor que cumplirla, puede ocurrir que empresas no lo hagan, porque organizaciones no lo tomen en cuenta, ¿no? Y esto habla de apercibimientos, multas, y ahí me quiero detener un segundo, ir a la slide siguiente, donde habla de unidades móviles. Le ponemos un precio, una unidad móvil, hoy en día está establecido en el proyecto en 10.000 pesos, que si nos ponemos a pensar, desde 1.000 a 1.000.000, la unidad móvil puede ser muchísima plata, lo mismo que el 2 al 4% de la facturación anual, es muchísimo dinero. Ahora, también uno puede decir, bueno, sí, tal vez si la multa es de 50.000 pesos, si el rédito que me dio filtrar datos o crearme una base de datos es mucho mayor, haya gente con malas intenciones que lo realice. Pero, volviendo a esto anterior, ¿qué puede pasar? Puede que nos suspendan las actividades relacionadas con ese tratamiento de datos, un cierre temporal o un cierre definitivo. Entonces ahí es donde digo, bueno, pongamos el alerta en la importancia que le queremos dar a la protección de datos de ahora en el futuro, que podemos llegar a tener hasta un cierre definitivo de una organización. ¿Cuál es la idea con todo esto? Muchos van a decir, bueno, sí, es un proyecto, nosotros sí tenemos una ley, estamos cumpliendo con la ley. La idea es que todos estos valores agregados que está trayendo la ley nueva y que están trayendo las legislaciones a nivel mundial, no solo a nivel regional, empecemos a cumplirlas. ¿Por qué? Porque es lo que se viene, y muchas empresas, bueno, el que tiene una empresa internacional, sí lo va a hacer, pero necesitamos empezar a cumplirlas. Y acá quiero hacerle una breve reflexión sobre, yo le puse fallas, no sé si es la palabra correcta para utilizar, no encontré otra, no se me ocurrió, pero quiero dos cosas que me parecen que, hablando de la ley de Brasil, la ley de Ecuador, me parece que tal vez, no sé si es una falla, es algo que podríamos haber incluido. La ley brasilera habla de los principios de no discriminación en el ejercicio de los derechos, es no ser discriminados. Si yo le digo a una empresa, por favor no me mandes más publicidad a mi mail,
que la empresa diga, bueno, sabes que si vos no querés recibir publicidad, ahora no te vamos a considerar un cliente. No es un ejemplo sencillo, pero que está agregado en la ley brasilera y que tal vez hubiera agregado un poco más a la legislación, que por ejemplo no lo tiene la Unión Europea, que siempre es la que se considera la ley más robusta, ¿no? Y el segundo ítem que marco acá es la educación digital del usuario. Es algo que incluye la ley de Ecuador, que es la más nueva de la región, que es la más nueva sancionada, que propone que eduquemos digitalmente a los usuarios. Así como recién mencionaba que la mayoría de los incidentes ocurren por fallas del usuario, educarnos digitalmente me parece algo que llevaría muchísimo tiempo de personas, muchísimo dinero, pero creo que nos ayudaría muchísimo. Es decir, siempre nos tenemos el famoso fallo de me mandaron un link para ganarme un sorteo o para tener un gran descuento. Saber que hacer clic en esos links, ¿qué pasa con eso? La educación digital me parece fundamental y podría haber sido agregado, pero también es algo que podemos incorporar sin que esté agregado, ¿no? Por último, que a esto hablo que empecemos a implementar cosas y que unamos fuerzas, tanto legales, de datos personales, y lo tenemos en las empresas, también de empezar a buscar un apoyo interno o externo, y en áreas tecnológicas, porque del momento que se sancione la ley, va a haber 180 días corridos para implementarla. Bueno, decir 180 días, 6 meses, es un montón. Es un montón, 6 meses, pero no es un montón. Por ejemplo, GDPR dio 2 años para implementar la legislación. Entonces, si no tenemos nada, o tenemos muy poco, o tenemos solamente lo solicitado por la ley actual, nuestra ley del 2000, probablemente esos 180 días no nos alcancen, porque de esos, si necesitamos contratar un delegado de protección de datos, si uno piensa en el proceso de selección de personal de cualquier empresa, ya tenemos 2 meses. Después de empezar a implementar y tenerlo aplicado para el día 0, el día 180, tal vez no lleguemos. Y, insisto, no solo por eso, porque eso nos sirve también para el día de mañana poder trabajar con diferentes empresas, porque si viene el día de mañana y en la y dice, bueno, tenés implementado esto o lo otro, lo más allá, anonimizás datos, protegés datos de menores, y nosotros no tenemos todo eso incorporado, vamos a quedar fuera del mercado. Entonces, me parece súper importante empezar a trabajar en estas pequeñas cositas para que cuando llegue nuestro día 180, que no sabemos cuándo es todavía, estemos preparados. Espero que les sirva esta introducción. Obviamente que la ley tiene muchísimas más pequeñas cosas, muchas ya están incluidas, muchas las implementamos de manera inconsciente por diferentes leyes, por diferentes normativas, pero estas son las cosas principales que me parecía importante destacar para que empecemos a trabajar. Muchas gracias. Los dejo con Pablo y Daniel. Gracias, espero que les haya Jime. servido. Ahí un comentario para hacer en relación que yo me fui anotando es cómo es la cadena de valor de lo que es el negocio de cada uno de los que está acá, cómo empieza y cómo termina y qué es lo que está afectando y el impacto, porque en realidad acá lo que estamos hablando es de nuestros datos personales y cómo son tratados. Es nuestro valor más preciado, nuestro nombre, nuestro apellido, nuestra identidad, con lo cual es súper interesante poder entender qué es lo que está pasando y qué son las implicancias y empezar a trabajar sobre eso. Así que bueno, Jimé, muchas gracias. Y ahora sí, Pablo, Dani, todo suyo, amplíennos el conocimiento y aprendamos. Bueno, súper, súper. Muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Millón de gracias a todos los que se hicieron el espacio para compartir este momento con nosotros. Por supuesto, gracias a Techi, a todo el equipo que hizo esto posible. Yo tomé algunas notas de lo que fue compartiendo Jimena con nosotros. Me quedé con algunos ítems sobre el tema de tratamiento de datos, donde Jimena compartía temas de legítimo interés, hablar del consentimiento de datos sensibles, motivos sobre los cuales creo que desde la tecnología, en BU, nosotros materializamos esto en proyectos y permitimos a nuestros clientes, ya sea del mundo privado, del mundo público, poder estar alineados sobre todas estas prácticas, como me gusta llamarlo a mí. Y sin dejar el último de los temas que, digo, todos los que seamos padres, lo que compartía Jimena, ¿no? Sobre los datos de los menores, es algo a considerar, sobre todo para los cuidados que hay que tener en este nuevo mundo, ¿no? Que cultural y tecnológicamente cambió. Por supuesto, llevó esto a las actualizaciones normativas y demás. Daniel, un placer tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Un gusto estar, ¿eh?
No, por favor, el gusto es nuestro. Dani, la verdad que me gustaría compartir con vos alguna charla, y si me permitís, para llevar esto un poco más terrenal, ¿no? Como dice Fantino, explícamelo para mi tía que vive Dale. en Chipoleti, porque digo, seguramente hay muchos especialistas, hay muchos letrados como asistentes al espacio, pero seguramente hay muchos que no lo somos, ¿sí? Con lo cual, más allá de lo que nos compartía Jimena, de estas implicancias que tiene que cumplir con el tema de la privacidad de datos, ¿qué ves vos, sobre todo en esta parte del mundo que drivea, ¿sí? Que empuja, que nos motiva como organizaciones a estar compliance con estas cosas? Sí, lo que yo veo principalmente en la región, más allá de en algunas jurisdicciones en particular, que ya están bastante avanzados y tienen un cumplimiento normativo y un regulador que realmente ejerce bastante presión hoy en día y es muy activo. En Argentina en particular, voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, hay una autoridad de aplicación, el tema que no tiene law enforcement en la actualidad, entonces requiere ya de manera urgente esta renovación, esta reforma legislativa para poder estar alineado con el estándar regional LGPD de Brasil o con el estándar global que es el Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales. Y creo que justamente como Argentina está muy ya dejado atrás, atrasado con este tema normativo, no habría que hacer tanto hincapié en el tema de las multas y sanciones o ir por ese lado, sino por el hecho de que vas a quedar afuera del mundo. Jimé lo comentó recién, y creo que pasa por ahí. Más allá de que Argentina hoy tenga una regulación que tiene que modificarse y ojalá que sea pronto, si queremos estar dentro del mundo, hacer negocios y tener más oportunidades, es fundamental que cumplamos al menos con un estándar regional para poder estar en línea y poder acceder a más oportunidades, ¿no? Y sobre todo con la interoperabilidad que empieza a haber, ¿no? Entre las diferentes geografías de nuestra región. ¿Quién me compartía este tema de hacer un ejercicio? ¿Qué pasa si aplico a una multa de 50.000 pesos? ¿Y cuál es el beneficio, ¿no? Entonces, en esa balanza, posiblemente muchas organizaciones decidan ir por el camino. Creo que siempre hablamos de lo mismo, ¿no? ¿Cuál es la aversión al riesgo, en definitiva? Y como prácticas hay dos grandes caminos por seguir, ¿sí? O nos adoptamos y nos adaptamos a esas sanciones, a estas obligaciones y decidimos, digamos, pagar las multas, o bien adoptar esas buenas prácticas que hoy la industria empieza a tomar, donde Europa, posiblemente Brasil, como bien fue indicado en este copy-paste que ha hecho de GDPR, empiezan a tomar y de vuelta, ¿no? A tener una línea de trabajo. Creo que por un lado está el hecho de pagar multas, ¿sí? Y por otro lado está en empezar a invertir en este tipo de tecnologías, en este cambio cultural, ¿sí? Y que nos va a permitir continuar con el negocio. ¿Cómo ves vos que en esta parte del mundo las organizaciones tiendan a pensar? El cambio cultural es fundamental. Tenemos que ir hacia una cultura en materia de protección de datos personales. Lo vemos con cuestiones tan realmente pequeñas, en donde nosotros no contamos con una cultura en materia de privacidad. Un ejemplo, cuando vamos a pagar en un restaurante, es normal que nosotros no hagamos nada, la mayoría no, digamos, no hace nada, y directamente le dan la tarjeta de crédito, de débito y hasta el documento nacional de identidad, el documento que en algunos países, digamos, tiene información que es clave para poder hacer gestiones ante el Estado, ¿no? Entonces, creo que a partir de eso, a partir de lo que sucedió recientemente en el mundo con una empresa de criptomonedas, una organización que está haciendo un relevamiento biométrico en muchas ciudades del mundo, también lo vemos porque a cambio de unos AirPods, a cambio de un puñado de criptoactivos, muchas personas están dando información clave sin justamente tener una decisión informada respecto de qué se va a hacer con estos datos personales, ¿no? A mí siempre me gusta ver esto, Dani, de una forma bien, bien sencilla. Así como cuando éramos nosotros chicos y nuestros padres nos decían no aceptes caramelos de un extraño o si vas a salir a la calle antes de cruzar mirá para los dos lados. Creo que de vuelta, ¿no? Como padres a veces no nos tomamos el tiempo necesario para poder educar, concientizar y trabajar con los más pequeños en este tipo de información que realmente es sensible y que a futuro nos puede generar un problema,
¿no? Y que más allá de que esté expuesta en Internet, todo eso pasó a ser de un dominio público. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles son las medidas que vos crees que las organizaciones pueden tomar en términos de protección de información personal para todo el ecosistema de los usuarios, ¿no? No solamente los funcionarios, sino los clientes y también las terceras partes como stakeholders y proveedores? Creo que somos hijos de rigor y también somos muy simplistas en todo lo que hacemos. Entonces, la minimización es para tomar justamente la menor cantidad de responsabilidades para cumplir con una normativa. Eso pasa lamentablemente. Entonces, hablabas de los menores, y ahora vuelvo a tu pregunta, ¿no? El tema de los menores. Le damos una tablet o un celular a un chico porque necesitamos que se quede tranquilo. Sacamos fotos desde que nace hasta que ya no tenemos injerencia en ellos, a nuestros hijos, ¿no? Sin medir esas consecuencias. Los exponemos de pequeños. La cultura, nuevamente, la cultura en materia de protección de datos personales es simplista sin pensar en consecuencias que pueden derivar de eso. Damos la tarjeta de crédito o débito porque no nos queremos parar e ir a la caja porque somos unos vagos. Entonces creo que alguien tiene que tomar la decisión en las organizaciones para poder avanzar y para poder ir de a poco adecuándose y ser compliance con datos personales. Y medidas, hay muchas medidas, pero tiene que ver con actualización de software, con, obviamente, todo lo que tiene que ver gestión de accesos, segregación de funciones, la evaluación de riesgos en materia de ciberseguridad y en materia de privacy también, ¿no? Hacer un assessment para tener una radiografía de cómo está la organización en materia de privacidad en este momento, tema de videovigilancia, temas de evaluaciones de proveedores en materia de protección de datos también, que es fundamental. No nos olvidemos que nuestra normativa le da hay responsabilidad solidaria para el caso de un tratamiento ilícito de datos. Entonces, no es que solamente tenemos que cumplir nosotros, sino que nuestros proveedores también tienen que ser compliance con la normativa. Y hay un montón de puntos más, obviamente, gestión de acceso, y un tema creo que fundamental, todo lo que es awareness, educación y concientización de nuestros empleados, de nuestros clientes, para que justamente se pueda minimizar el riesgo a los que nos estemos exponiendo por el tratamiento de datos, ¿no? Sin dudas, sin dudas. Y creo que hoy a nivel costo reputacional, o a nivel costo, ¿no? Siendo un poco más abierto desde el análisis, tenés los costos directos o los costos indirectos, ¿no? En una brecha de seguridad de esta naturaleza o en la carencia de tratamiento de datos personales. Cuando hablamos de costos directos, por supuesto, sanciones de este estilo, pérdidas económicas, en definitiva, algo que se puede materializar. Pero cuando hablamos de los costos indirectos, hablamos de aquella pérdida de confianza, pérdida de reputación, todo lo que tenga que ver con el valor de la acción. ¿Sí? Casos públicos que vemos a diario, no solamente en Europa, sino también en esta parte del mundo. Y creo que esto también nos lleva a una reflexión sobre cuál es el grado de adopción o cuál es la percepción que empiezan a tener tal vez estos jóvenes digitales que empiezan a consumir desde, de vuelta, ¿no? Una página web, una aplicación, sin la necesidad de ir a una tienda física y que se conoce y le dice: hola Rubén, yo vivo acá a la vuelta, te conozco de toda la vida. ¿Cómo fue cambiando esa percepción y qué miran hoy los nuevos consumidores en términos de reputación cuando uno se va a dar de alta en una fintech o va a operar digitalmente con una empresa? ¿Qué crees vos que estos de vuelta, ¿no? Estos nuevos consumidores miran de una empresa? No, creo que las empresas, los e-commerce que tienen más relevancia y más valor y generan más confianza en los consumidores, pasan a ser las compañías que le brindan mayor seguridad respecto de estos datos, pero quizás sin ahondar o profundizar en las políticas de privacidad, en los términos y condiciones, sino ya pasa por un tema de reputación online, ¿no? ¿Cuál es la percepción que se tiene sobre determinada empresa? Que justamente la reputación significa la opinión que tienen los terceros respecto de algo o de una persona. Entonces, es una construcción social justamente es lo que más rápido se puede perder, ¿no? Por eso es tan importante y por eso
hay que hacer tanto hincapié en la pérdida de reputación o en la reputación online que puede derivarse de un uso ilícito o un tratamiento ilícito de datos, porque es muy difícil después cambiar esa percepción que se tiene, porque se están descuidando tus datos, evidentemente perdés confianza. Esto obviamente a veces se ve con las acciones, en el caso de una compañía que está siendo víctima de algún ataque, de algún ransomware en particular, el impacto es en el momento, se ve cómo baja la acción en el momento, pero después se va acomodando. Entonces, también es fundamental que esta cultura de la protección de datos y lo que la empresa te da sea esa percepción, ¿no? Justamente que va cuidando los datos más allá del hecho puntual que tuvieron donde hubo un compromiso. Y esto puede ser con con la comunicación del incidente, eso es muy importante, ¿no? A la autoridad de aplicación y también el compromiso de informar respecto de ese problema, inconveniente, bug o ataque que tuvieron. Eso genera confianza también, más allá del hecho desagradable que es que tu empresa esté comprometida, ¿no? Sin dudas que estas variables empiezan a ser, digamos, un voto de confianza o no para los nuevos consumidores, y sin lugar a dudas que van a estar contempladas a la hora de tomar una decisión por ir por una empresa o por otra, o depositar nuestros datos sensibles en una organización o en otra. Creo que también, digamos, esto va a atentar contra la libre competencia, y creo que va a ser mucho más sano para todos también como ciudadanos. Para ir ya cerrando, tal vez alguna pregunta un poquito más orientada a la operación. ¿Qué ves vos en términos de empoderamiento que empiezan a tener estos nuevos responsables de data privacy, no solamente en organizaciones públicas o privadas, sino también en aquellas que tienen diferentes tamaños, ¿no? Cómo esto puede empezar a ser empujado, empoderado y tratado desde una pyme hasta una multinacional, donde tal vez la estructura permita empezar a nombrar a estos nuevos roles. Eso la verdad que es una preocupación hoy en las empresas que son más pequeñas o medianas, porque es difícil definir un área específica para esto, ¿no? Hay un tema de presupuesto, hay un tema de conocimientos que evidentemente generan algún tipo de distancia entre el deseo y la posibilidad de contar con alguien o con un área o una persona en particular que se encargue de estos temas. Por eso es tan importante, no sé, encuentros como estos también y lo que los medios puedan hacer y comunicadores para poder bajar esa línea y poder tener un mensaje homogéneo respecto de la necesidad y, digamos, lo que va a generar, lo bueno que va a dejar todo esto, porque realmente lo que uno quiere es que haya más protección de datos, que haya más decisiones informadas y que haya más negocios. Entonces, si nosotros podemos llegar a eso, realmente va a beneficiar a toda la sociedad. Creo que son estos nuevos roles como hace 10 o 15 años se hablaba del responsable de seguridad, ¿no? Seguridad y compliance también pasaba mucho, que no le daban mucha importancia y después obviamente la normativa obligó a generar esta área en particular también y logró que esta posición no sea tan importante dentro de las organizaciones y la de cyber obviamente, ¿no? Y ojalá que más tarde, más temprano que tarde, perdón por el furcio, digo, estos temas vuelvan a ser estratégicos para las organizaciones, porque sin lugar a dudas que van a ser un habilitador para que la organización permanezca, digamos, en el ruedo. Caso contrario, de vuelta, no solamente por las sanciones, creo que por aspectos reputacionales también van a hacer bajar los votos de confianza de los usuarios, en definitiva, de los ciudadanos. Daniel, antes de finalizar y desde ya nuevamente agradecerte, quisiera preguntarte cuáles crees vos que son, digamos, las 3, 4, 5 recomendaciones que desde tu punto de vista le podrías dar a las organizaciones justamente para estar compliance con estas normativas y para garantizar que la protección de datos sea algo real. Qué difícil, hay tantos puntos que hay que tener en cuenta, pero bueno, las decisiones, el tema de la transparencia, eso es fundamental, que sean transparentes en el manejo de los datos, que informen lo que hacen con la información, que definan muy bien las finalidades para las cuales se hace el tratamiento en cada caso específico,
Y después hay un tema, yo creo que es importante el tema del fronting. Yo le digo fronting a lo que uno como, sin meterse en la organización, puede ver respecto del cumplimiento de la compañía. La página web, por ejemplo, si yo me meto en una página web hoy, hay un formulario de contacto y no tiene un disclaimer de datos, no tienen políticas de privacidad, y no tienen eso como mínimo, evidentemente, si no empiezan por ahí, que es lo que se ve, digamos, evidentemente, más allá de eso, va a haber muchos inconvenientes respecto al tratamiento de datos dentro de la organización ya en sí, ¿no? Entonces, Muy buen el tip fronting ese. es muy importante. El fronting y después ir bajando, ¿no? Porque cambiar una política o adaptarse y ser compliance requiere de mucho tiempo. Jimmy lo decía, tenemos 180 días en caso de que se apruebe el texto de la reforma de la ley. 180 días no es nada, es absolutamente nada. Si A no hay la ni vuelta de la presupuesto esquina. asignado, si no van avanzando en tener para el próximo ejercicio un área o una persona o externalizar la posición del DPO y generar el análisis de los flujos de los datos, realmente no vamos a llegar a nada. Es Y Dani, necesario. relacionado a eso, y ya ahora sí, última pregunta, te lo prometo, y en honor al tiempo de todos también. ¿Cuáles serían los primeros pasos que una organización debería tomar para transitar este camino y llegar, digamos, a tiempo para estar de vuelta, ¿no? En cumplimiento con esta temática? Sí, hay algunos pasos que se realizan en un assessment de privacy que tienen que ver con esto. El fronting, que les comenté, que es todo lo que se ve, adaptar cláusulas para que sean cláusulas en general, ¿no? Que tengan con proveedores, con clientes, en las páginas web también, que sean compliance con las normativas de privacidad. Realmente lo que se hace en Argentina y en países de la región, como el estándar regional, que es la LGPD, que es la ley de Brasil, uno trata de subir la vara y que el estándar de la compañía pase a ser ese. Cumpliendo Brasil, cumplir con todos los países de la región. Por eso es tan importante también eso. Después, otro punto dentro del assessment en temas de privacy es el análisis de los flujos de datos, los más importantes: clientes, proveedores, recursos humanos, videovigilancia, prospectos, mailing, etcétera. Son 6, 7 flujos de datos que hay que obviamente también hacerlos compliance con temas de datos. Y ahí obviamente salen un montón de proyectos vinculados a tiempo para la eliminación o supresión de los contenidos. No se puede guardar datos para toda la vida, ¿no? Ese tema, el tema de transparencia, el tema de información, temas de acceso. Es importante que una empresa hoy, que es parte del fronting, tenga la posibilidad y brinde la posibilidad de que todos podamos ejercer nuestros derechos en materia de protección de datos personales y que quede claro respecto de cómo se puede ejercitar ese derecho. Derecho a acceder a que se suprima cierta información, a que se actualice la información, etc. Tiene que haber un procedimiento interno dentro de la compañía, porque también hay plazos legales establecidos para responder cada uno de estos pedidos. Entonces, si no responden en tiempo y forma, se va a agotar la vía administrativa y van a haber, obviamente, abogados del otro lado o personas que inicien un pedido, pero ya en el fuero judicial, ¿no? Sin duda, sí que es importante esto último, sobre cómo las organizaciones tienen que estar preparadas para dar respuesta y trabajar en materia de comunicación, ¿no? Donde también hay indicadores de medida de tiempo. De mi lado, agradecerte nuevamente, Daniel, un placer tenerte con nosotros. Jimena, por supuesto, excelente tu presentación. Agradecerle, por supuesto, a todos los asistentes, contarles que desde BU, como Techi les comentaba al inicio, somos un fabricante especialista en ciberseguridad, trabajamos fuertemente en el desarrollo de tecnologías para la protección de identidad de las personas y al mismo tiempo, perdón, y al mismo tiempo la prevención del fraude. Así que nuevamente gracias, no sé si Techi quieres hacer un cierre. Sí, tenía una pregunta para el que quiera responder. Ustedes mencionaron todo lo que era la política de compliance, todo lo que hay que considerar dentro de lo que es la cadena, todo lo que hay que prepararse, 180 días. Yo también agrego que
las cabezas de las empresas son las que tienen que estar convencidas sobre esto para poder ayudar y facilitar a que toda la organización cumpla. Pero acá Mariana lo que nos pregunta, que es un caso concretamente práctico, dentro de la política de compliance, ¿qué herramientas existen como para poder testear o poder agregar a un proveedor que no tenga fuga? La palabra sería fuga o escape o lo que sea, que no haya ninguna puerta abierta donde los datos se puedan escapar, que sea un proveedor que comparta datos. ¿Quién quiere contestar? ¿Quieres arrancar, Dani? Yo te complemento. Sí, eso sucede mucho actualmente y se hacen firmar contratos con una evaluación respecto del cumplimiento de la normativa de protección de datos, y evidentemente no podemos quedarnos tranquilos respecto de que no va a suceder eso. Entonces, lo que uno trata es que se adecue que ambas organizaciones estén adecuadas y sean compliance con temas de datos. Se puede hacer firmar algún documento un poco más desarrollado respecto de eso, pero habría que ver cada caso en particular, ¿no? A ver la jurisdicción, qué tipo de datos son, pero se puede trabajar para que se pueda generar un vínculo lo más transparente y lo más seguro posible, siempre teniendo en cuenta la inseguridad que existe en temas de datos y de ciberseguridad, lógica, ¿no? Creo, Dani, para complementarte, que una de los paradigmas o filosofías o escuelas de la ciberseguridad habla del zero trust, o sea, la confianza cero. Básicamente descreer de todo. Y esto alineado con la exfiltración de datos o con cuáles pueden ser los vectores de ataque que una organización tenga, está súper alineado, pero al mismo tiempo no existe la bala de plata, ¿sí? Con lo cual hay múltiples tecnologías, hay múltiples herramientas para poder minimizar esa superficie de fraude, ya sea con atacantes internos, como se les conoce, o inclusive con ataques desde fuera de la organización. Con lo cual, Natalia creo que era el nombre, por supuesto te invitamos a tener una conversación, como así también a todos los asistentes, para poder analizar caso a caso y entender de vuelta cuál es la mejor herramienta que se adapta y cómo también al mismo tiempo trazar un roadmap tecnológico que los permita en el momento que sea adecuado y de acuerdo a cada necesidad cumplir con todos estos temas, ¿no? Que no solamente afectan al mundo interno, sino también a los usuarios de la organización con los cuales se tratan estos datos, ya sea aplicando herramientas de gestión de identidad desde usuario y contraseña, la aplicación de un segundo factor o inclusive soluciones de biometría. Así que desde ya cuenten con nosotros para tener esas charlas. Buenísimo. Bueno, no tenemos más preguntas por ahora, así que nada, agradecerles este panel de lujo que tuvimos y invitarlos a todos a que si tienen dudas nos contacten. Nosotros vamos a estar mandando hoy un documento que es un white paper para que tengan todo el resumen de la información y por supuesto estamos a disposición para acompañarlos en este camino digital que es importante tenerlo y que ya no hay vuelta para atrás y que necesitamos ir hacia adelante. Así que gracias a todos. Daniel, un placer tenerte, Jime y Pablo, como siempre. Gracias.